A las 20:17 del 25 de septiembre de 1979, el salón de baile del Washington Hilton estaba lleno de fantasmas, no del tipo que se ve a través de él. Del tipo que pasas por la acera de la ciudad y nunca adivinas lo que han hecho sus manos. 450 de ellos estaban sentados en mesas redondas bajo lámparas de araña bajas. Ancianos con trajes oscuros. Manteles blancos, ceniceros, platos vacíos. Whisky en vasos gruesos. El humo de cigarrillos ascendía perezosamente hacia el techo. Ex-operativos de la Oficina de Servicios Estratégicos. En las historias oficiales de la Segunda Guerra Mundial, la OSS ocupa un capítulo o dos. En esta sala, fue toda una vida. Saboteadores que volaron trenes por la noche. Oficiales de caso que delataron a mayores alemanes en fuentes estadounidenses. Comunicadores que mantuvieron con vida a los agentes con una ráfaga de radio perfectamente sincronizada. Hombres que aprendieron a matar con rapidez y sigilo, y luego aprendieron a vivir con lo que eso significaba después. Esta noche, durante unas horas, se les permitió ser visibles. Una reunión. Un banquete. Una oportunidad de ver quién seguía vivo. La cena estaba terminando. Los camareros se movían en la penumbra, recogiendo platos y rellenando tazas de café. Los discursos formales habían terminado, el ambiente se había relajado. Pequeños grupos se acercaban para presentar artículos comerciales, se podían oír restos de comida si uno pasaba lentamente entre las mesas. Nos dejaron fuera de Limoges, en el valle equivocado. Voló el puente al tercer intento, finalmente, todavía no sé quién lo traicionó. Pobre bastardo, se pronunciaban nombres en voz baja. Nombres en clave, antiguas identidades encubiertas. Nombres que no figuraban en ningún registro oficial del ejército. Nombres que jamás serían grabados en mármol. En una mesa cerca del medio, un hombre de unos 60 y tantos años empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Las conversaciones no cesaron de inmediato. La sala tenía el murmullo sordo de cualquier gran reunión. Pero uno de los hombres en su mesa lo notó. Luego otro. Las cabezas se giraron. El murmullo se atenuó. En cuestión de un minuto, la mayoría de los ojos en la sala estaban puestos en él. Tenía una pulcra cabellera plateada y un rostro que uno esperaría ver tras un atril universitario. Ojos estrechos e inteligentes. Nariz recta. Una postura cautelosa, al estilo europeo, de los hombros. Nadie habría adivinado, desde el otro lado de la calle, que este hombre había llegado a la Francia ocupada de noche y organizado a miles de partisanos para volar por los aires a los alemanes. Que había matado hombres en habitaciones pequeñas con las manos cuando las armas habrían sido demasiado ruidosas. En esta sala, todo el mundo lo sabía. Su nombre era Douglas Posada. Si lo buscabas más tarde, encontrarías Basata escrito de diferentes maneras en despachos antiguos y recortes de periódico. Verías la lista de medallas. Cruz de la Armada. 4 corazones púrpuras. La Cruz de Guerra francesa con palmas. Condecoraciones de los aliados que lo habían visto trabajar en sus ruinas. Se aclaró la garganta. Caballeros, dijo, la palabra se transmitió de una manera que no necesitaba micrófono. La charla se apagó. No te entretendré mucho, continuó. Ya has tenido mucha paciencia. Y la mayoría no somos tan jóvenes como cuando nos conocimos. Una oleada de risas secas recorrió la sala. Alguien tosió, alguien más apagó un cigarrillo, habló un par de minutos sobre las deudas compartidas. Sobre el peculiar vínculo entre hombres que habían hecho cosas que jamás quedarían escritas. Luego hizo una pausa. Quienes habían pasado su juventud percibiendo pequeños cambios en el rostro de un agente, pequeños tics en la mano de un guardia. Ah, lo sintieron. Algo más pesado se avecinaba. Basata bajó la mirada brevemente hacia sus nudillos sobre el lino. Al levantar la vista, sus ojos parecían más cansados que un momento antes. Hay una cosa, dijo, de la que nunca he hablado. Ni en esta compañía. Ni de forma oficial, lo dejó pendiente. En este mundo, nunca se ha hablado de
podría significar muchas cosas. Ninguna de ellas común y corriente, dijo lentamente, guardado un secreto durante 34 años. Un secreto muy feo, los tenedores dejaron de moverse. Un camarero, a medio camino de una mesa, se quedó paralizado y luego retrocedió en silencio. Basata respiró hondo. Me pagaron $10,000, dijo, pronunciando cada palabra, para ayudar a asesinar al general George Patton. El silencio después de eso fue completo, incluso el zumbido del aire acondicionado pareció disminuir, como si toda la habitación estuviera escuchando. Estos eran hombres que habían organizado la muerte de oficiales nazis, jefes de la Gestapo y alcaldes colaboracionistas. Hombres que habían visto desaparecer a aliados ante sus ojos. Hombres que, en diversas ocasiones, habían sospechado de su propio gobierno por cosas que jamás dirían en voz alta en un Rotary Club, y aún así. La idea de que a uno de los suyos se le hubiera ordenado matar a un general estadounidense de 4 estrellas, un héroe nacional, cayó como un nuevo tipo de explosivo entre ellos. Algunos rostros se quedaron inexpresivos. Años de experiencia en el oficio. Algunos lo miraron fijamente, conmocionados. Algunos bajaron la mirada, como si le dieran privacidad. Incluso ahora, la voz de Basata no se quebró. No se elevó. Permaneció tan plana y precisa como si estuviera recitando coordenadas. Eso dijo en voz baja, no es algo que uno olvide. Para entender por qué la sala no se rió de él por ser un chiflado, hay que retroceder 35 años, a antes de que alguien en el salón de baile del hotel tuviera el pelo gris. Douglas Basata en 1944 no era un escultor de pelo canoso y traje, tenía 30 años. Era fibroso y llevaba el pelo oscuro corto bajo un casco de paracaidista británico. Hijo de inmigrantes, creció con facilidad para los idiomas y sintiéndose incómodo con la injusticia. Cuando llegó la guerra, se presentó voluntario para un nuevo tipo de organización, la Oficina de Servicios Estratégicos, en Gran Bretaña. Los instructores de la OSS y la SOE le habían enseñado a él y a hombres como él cosas que los oficiales regulares no aprendían, como volar una vía férrea con la menor cantidad de explosivo. Como quitarle una pistola a un hombre más rápido de lo que puede parpadear, como matar, si fuera necesario, con un lápiz, un cinturón, un trozo corto de alambre, como pasar desapercibido por un pueblo francés con un documento de identidad falso en el bolsillo y una radio bajo el abrigo. Lo habían lanzado de noche en campos a oscuras, la seda de su paracaídas se abrió con la corriente de aire, el suelo se elevaba rápidamente sin luces ni puntos de referencia. Golpeó con fuerza la tierra arada, se desenterró, metió su paracaídas en un seto y esperó el crujido de botas cautelosas, la resistencia o los alemanes. Había conocido a granjeros que escondían ametralladoras estén bajo sacos de pienso, a sacerdotes que llevaban granadas en cestas de recolección, a chicos y chicas adolescentes que memorizaban los movimientos de vehículos alemanes para él y morían después cuando alguien hablaba. Para cuando París fue liberada, Basata había construido redes de hombres y mujeres armados por toda Francia. 7,000 combatientes de la resistencia, diría una cita posterior. Puentes destruidos. Trenes descarrilados. Convoys emboscados, había hecho todo eso y mucho más que nunca llegó a citarse. En ese mundo, algunas órdenes se escribían. Otras se pronunciaban y luego desaparecían en el aire nocturno. En ese trabajo aprendes a vivir con órdenes orales, también aprendes que hay algunos comandos que esperas no escuchar nunca. Al otro lado de la guerra, George S. Patton había estado desempeñando un papel muy diferente bajo el mismo cielo, nacido en una familia de soldados, formado en West Point, obsesionado con la historia y el honor. Había ascendido durante los años de entreguerras como un oficial de caballería que comprendía que los caballos estaban dando paso a los tanques. Para cuando las tropas estadounidenses desembarcaron en el norte de África, Patton ya era un hombre de sangre y agallas para algunos, y peor para otros. Sus hombres lo veneraban o lo odiaban, pero todos sabían que estaría en el puesto de mando avanzado, no a salvo a cientos de kilómetros de distancia, Túnez, Sicilia,
Normandía. La ruptura de Saint-Cloud. La carrera a través de Francia. El avance invernal para liberar Bastogne. Dondequiera que se desplazaba el tercer ejército, la arrogancia y la agresividad de Patton lo acompañaban. Una vez abofeteó a un soldado en Sicilia, en una tienda de campaña de hospital, y la fotografía y el clamor casi acaban con su carrera. Se disculpó. El incidente quedó registrado en los archivos y en la sección de rumores de todos los bares. A finales de 1945, con Alemania derrotada, Patton se encontró en un papel que no le gustaba. Gobernador militar, ocupante, político uniformado, supervisó una franja del sur de Alemania. Tuvo que lidiar con desplazados, ciudades en ruinas y una maraña de órdenes de Washington sobre la desnazificación y las nuevas fronteras que se estaban trazando con la Unión Soviética. No era bueno en guardarse sus opiniones para sí mismo, en privado, y a veces en público, se quejaba amargamente del trato que recibían los ex-nazis, de los soviéticos y de toda la política de posguerra. Habló, con amigos y a veces con periodistas, sobre la idea de rearmar las unidades alemanas y volverlas contra los rusos. Esa charla hizo que algunos contemporáneos pensaran que era peligrosamente ingenuo. Otros pensaron que veía un futuro que nadie quería admitir aún. Algunos en el mundo diplomático y de inteligencia lo vieron como una desventaja, pero en la doctrina oficial estadounidense, una cosa seguía clara. Por muy inconveniente que pudiera ser un general, no se mataba al propio, lo llamaste. Lo jubilaste. Dejaste que su reputación se deteriorara, no enviaste un asesino de la OSS tras él, esa era la línea. En el papel, en 1979, de pie frente a los hombres que habían vivido en los márgenes de ese periódico, Basata sugirió tranquilamente que esa línea no se había mantenido. No existe registro taquigráfico de lo que dijo exactamente en esa reunión, parte de lo que sabemos proviene de entrevistas posteriores. Otra parte de artículos de periódicos franceses que recogieron sus comentarios. Otra parte de escritores que volvieron a verlo en la década de 1990, se sentaron en su estudio rodeados de esculturas y fotografías antiguas y le pidieron que lo repitiera. Los detalles varían un poco según quien cuente la historia. La esencia sigue siendo la misma. En algún momento a finales de 1945, dijo, fue llamado por oficiales superiores, no en Washington. En algún lugar de Europa. Una oficina con archivadores que luego se vaciarían, teléfonos que luego sonarían por otras razones, una misión, le dijeron, de la máxima sensibilidad, no es un objetivo alemán. No es un objetivo soviético, un americano. Eso no es algo que uno espera, diría años después. Que te digan que le apuntes a uno de los tuyos. El nombre, afirmó, era Patton. El razonamiento, tal como él recordaba que se lo habían dado, era simple, a su manera fría, creían que Patton estaba fuera de control. Era un héroe de guerra cuya retórica se había vuelto peligrosa. En una Europa que necesitaba una gestión cuidadosa, alianzas y una cautela con Moscú, sus palabras de continuar la guerra con divisiones alemanas y apoyo estadounidense eran inaceptables. No podían someterlo a juicio militar. El público no lo toleraría, no podían permitirle volver a casa y hablar con periodistas y congresistas en tiempos de paz. Alguien sugirió que podrían hacer que tuviera un accidente. Basata, en su relato, se sentó allí y absorbió esto. Había organizado emboscadas contra convoys alemanes. Había provocado descarrilamientos ferroviarios. Habían muerto hombres por cosas que había planeado en las mesas de cocina con granjeros franceses. Era la guerra. Ese había sido el trabajo. Esto se sintió diferente, la cantidad que le ofrecieron también le pareció diferente, $10,000, a finales de 1945. Ese era el precio de una casa en muchas ciudades estadounidenses. El precio de una vida nueva y cómoda, dijo que lo tomó. Si eso es cierto, entonces, en las semanas siguientes, la guerra contra Hitler dio un giro inesperado. Un oficial de la OSS que había realizado un trabajo sangriento en Francia aceptó una orden verbal,
que podía ser rechazada, de ayudar a matar a un general estadounidense, si no es cierto, si Basata, décadas después, desdibujó el rumor y su propio sentimiento de culpa en una sola historia, entonces tal vez nunca haya habido tal reunión. Entre esas dos posibilidades vive mucha historia. La versión oficial del final de Patton es escasa, casi aburrida, en sus detalles. La mañana del 9 de diciembre de 1945, Patton salió de su cuartel general temporal cerca de Mannheim para ir a cazar faisanes. Viajaba en el asiento trasero de un Cadillac de 1939 con su jefe de Estado Mayor, el general Hubert Tapkey. Un conductor alistado iba sentado delante, con otro oficial a su lado. Pasaron el día en el campo. Por la tarde, mientras la nieve caía sobre el suelo, emprendieron el regreso, cerca de las afueras de Mannheim, en una carretera de 2 carriles. Se acercaron a un camión del ejército estadounidense de 2,5 toneladas. El conductor, por razones que nunca se han debatido, empezó a cruzar su carril, quizá para tomar una carretera secundaria. El conductor del Cadillac frenó pero no pudo detenerse a tiempo. A una velocidad estimada de unas 30 millas por hora, el coche se estrelló contra el lateral del camión. Nadie en el Cadillac llevaba puesto el cinturón de seguridad. Casi nadie lo llevaba entonces. El general Gay y el conductor salieron despedidos hacia adelante, con hematomas y conmociones, pero no resultaron heridos de muerte. El otro agente que iba delante golpeó el tablero, se cortó la cabeza, pero salió ileso. Patton, en el asiento trasero derecho, se estrelló contra el marco de acero del tabique que había detrás del conductor. Los testigos recordaron más tarde que dijo en voz baja: «Creo que estoy paralizado». Los médicos del hospital de campaña descubrieron que tenía fracturas cervicales en la parte alta del cuello. No podía mover los brazos ni las piernas. Lo trasladaron a un hospital mejor equipado en Heidelberg. Durante 12 días permaneció allí tendido. Podía hablar. Podía pensar. Sabía exactamente lo que le estaba sucediendo. Se dice que dijo que lamentaba no haber muerto antes, en combate. Les decía a quienes lo visitaban que estar paralizado en una cama de hospital era peor que morir en el campo de batalla. El 21 de diciembre falleció. La causa oficial: un coágulo de sangre, embolia pulmonar, insuficiencia cardíaca desencadenada por el trauma. Fue un final banal para una vida extravagante. Un accidente de coche. Una fractura de cuello. Un coágulo. Una tumba en Luxemburgo. No se realizó ninguna autopsia. En aquel momento, nadie pensó que fuera necesaria. Ese es el contorno frío. La historia de Basata, contada décadas después, pintó algo más oscuro en los espacios entre esas líneas. Afirmó que el accidente fue planeado. Que alguien se había asegurado de que el camión correcto estuviera en el lugar correcto en el momento correcto. Lo que es más inquietante, que un segundo hombre había estado presente en la escena. No era un camionero. Era un asesino con un arma especial, un dispositivo de baja velocidad diseñado para causar lesiones internas sin signos externos evidentes. Según una versión de su relato, ese hombre se acercó en la confusión inmediatamente después de la colisión y disparó contra Patton mientras yacía aturdido. Los detalles de esta parte de la historia cambian según los relatos. ¿Dónde se produjo el supuesto disparo? ¿Qué tipo de arma era? ¿Cómo se ocultó? Lo que no cambia en la versión de Basata es el precio. $10,000. Por ayudar a asegurar que un héroe nacional no saliera ileso de un accidente, y aquí también la cautela del historiador debe intervenir. Ninguna arma de este tipo aparece en ningún informe médico de la estancia de Patton en el hospital. Ningún médico menciona una herida de bala evidente. El informe del accidente solo menciona el choque como causa. El conductor del camión, un soldado de primera clase, fue interrogado, sancionado por conducción imprudente y luego se le permitió regresar al servicio. Vivió el resto de su vida en Estados Unidos, sin cambiar su versión de los hechos. Había juzgado mal, se había salido en el momento equivocado y había causado un accidente que lo atormentaría. No ha aparecido ningún documento desclasificado de la OSS o de Intellig.
Encia del ejército que ordene una operación contra Patton, en el mundo del papel, sigue siendo un accidente de tráfico. En la mente del hombre que estaba en ese salón de baile, había algo más. Cuando Basata se sentó aquella noche de 1979, el silencio en el salón de baile del Hilton se rompió lentamente, alguien al fondo se aclaró la garganta. Una silla chirrió. Un vaso chocó contra un plato. En una mesa, un exagente de campo italiano meneó la cabeza y murmuró, está exagerando. Tiene que ser así. En otro momento, un veterano de contrainteligencia de la OSS miraba fijamente hacia adelante, pensando en cosas que alguna vez le habían dicho que eran necesarias y en operaciones que nunca habían existido en ningún mapa. Uno de los viejos camaradas de Basata se inclinó y susurró, ¿le crees? El otro hombre respiró profundamente antes de responder. Creo, dijo en voz baja, que él cree que se tomó una decisión sobre Patton. Si era la mano o solo uno de los dedos. No lo sé, ahí es donde ha vivido esta historia desde entonces, entre la confesión de un hombre y un delgado expediente oficial, entre lo que pueden hacer los servicios secretos y lo que, en una democracia, queremos admitir que podrían hacer. Después de ese reencuentro, periodistas de Europa y América buscaron a Basata. Un periódico francés, Le Figaro, publicó un artículo citando sus afirmaciones. Más tarde, escritores estadounidenses se reunieron en su estudio de Maryland, rodeados de lienzos y esculturas de bronce, y le pidieron que lo repitiera para sus grabadoras. Él lo hizo. A veces su énfasis cambiaba. A veces nombraba a una figura donde antes solo había dicho un oficial de muy alto rango. A veces sugería interés soviético o connivencia británica. La memoria no es una fotografía estática. Sobre todo después de décadas de vivir con lo que has hecho y de lo que crees saber forma. Parte. Los biógrafos militares serios volvieron a excavar en los archivos, releyeron los despachos de diciembre de 1945. Revisaron los registros de mantenimiento del Cadillac de Patton. Buscaron cualquier indicio en cables descifrados o resúmenes de la OSS sobre una operación como la descrita por Basata. No lo encontraron un informe de accidente. Un conjunto de notas médicas. Declaraciones de testigos oculares que coincidían en su banalidad. Para la mayoría de ellos, la conclusión era la misma. Patton murió porque un camión giró cuando no debía. Porque la atención médica en 1945 no era lo que sería más tarde, porque los cuerpos humanos son frágiles. Para otros, la posición de Basata como un operador condecorado y serio de la OSS hizo que fuera más difícil descartarlo por completo. No era un hombre dado a contar historias disparatadas sobre sus hazañas bélicas. Sus acciones reales y documentadas en Francia y en conflictos posteriores daban para llenar un libro. Entonces, ¿por qué decir esto si fuese totalmente inventado? Algunos sugieren que podría haber mezclado rumores, chismes de posguerra y su propio conocimiento indirecto de discusiones internas en una narrativa donde desempeñó un papel central. Los antiguos agentes a veces hacen eso, condensando la atmósfera de una época en una sola historia. Algunos le creen sin reservas, algunos piensan que la verdad podría estar en algún punto intermedio. Tal vez hubo conversaciones en habitaciones llenas de humo donde alguien dijo, si Patton tuviera un accidente, sería conveniente y el pensamiento quedó ahí, sin acción, pero hombres como Basata, en sintonía con las implicaciones de tales comentarios, cargaron con su peso de todos modos. No existe ningún documento que podamos presentar para resolverlo, lo único que tenemos son rastros. Un anciano en el salón de baile de un hotel, diciendo que tomó Dainer. O que nunca debería haber aceptado, un expediente oficial que dice que nada de eso ocurrió jamás, y entre ellos, el recuerdo de un Estado que, durante unos años críticos, había adquirido la costumbre de hacer las cosas necesarias en silencio y no volver a mencionarlas nunca más. ¿Fue asesinado George Patton? La mayoría de los historiadores dicen que no. La evidencia física apunta a un accidente. Douglas Basata mintió en 1979, si lo era. Estaba mintiendo a una sala llena de hombres que estaban mejor posicionados que nadie en el mundo para distinguir entre una fantasía y una confesión. No lo aplaudieron.
no lo abuchearon. Hicieron lo que los hombres en su profesión siempre habían hecho mejor, escucharon. Lo archivaron. Salieron a la noche con un secreto más, que podría ser verdad, podría ser mito, enredado en sus pensamientos. Hay una pieza más en esto, independientemente de lo que creas sobre Patton. La vida de Basata es un recordatorio de algo incómodo. Cuando se construye una guerra secreta, cuando se entrenan hombres para volar puentes, descarrilar trenes y asesinar líderes enemigos, no es fácil deshacerla. Esos hombres vuelven a casa. Abren tiendas. Dan clases. Esculpen. Asisten a las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Llevan consigo el conocimiento de lo que se puede hacer en silencio y de lo frágiles que son las reglas. La mayoría de ellos, como los 450 presentes en el salón de baile del Hilton, guardaron sus secretos y trataron de vivir decentemente con ellos. Algunos, tarde en la vida, decidieron que necesitaban decir más. A veces lo que dicen se confirma con los registros, a veces no lo es. Para el resto de nosotros, el valor no reside en aprovechar cada historia como prueba de la peor versión de nuestros miedos. Se trata de reconocer que la línea entre nunca haríamos y si lo hicimos es más delgada en la guerra de lo que nos gusta die. Que la maquinaria del trabajo clandestino puede, en teoría, volverse hacia adentro con la misma facilidad que hacia afuera. Esa es la inquietud que subyace a las palabras de Basata. No solo mataron a Patton, pero, si lo hubieran decidido, ¿quedaría algún rastro? ¿Y entonces qué opinas al respecto? Tienes la experiencia de una vida en un lado de la balanza, un hombre que se lanzó en paracaídas sobre la Francia ocupada, que derramó su propia sangre, que se sentó en ese salón de baile con condecoraciones en el pecho y dijo, me pagaron $10,000 para matar al general Patton. Por otro lado, la ausencia de papel. Un informe de accidente. Una tumba atribuye su historia a la edad, a una memoria confusa, a ese deseo tan humano, a finales de la vida, de dar forma y significado a cosas que nunca cuadraron, o lo miras y piensas, él sabría cómo se hacen estas cosas. Y si a alguien se le hubiera podido ordenar hacerlo, habría sido a alguien como él. No hay una respuesta clara, pero la pregunta en sí misma nos dice algo sobre el mundo que hombres como Basata y Patton ayudaron a crear y en el que luego tuvieron que vivir. Si tienes familiares que sirvieron en la OSS, en la SOE, en los inicios de la CIA, si tienes historias que salieron a la luz lentamente, décadas después, en medias oraciones y cambiando de tema, sabes cuán denso puede ser el silencio en torno a ese tipo de trabajo. Si tienes alguna opinión sobre la afirmación de Basata o sobre el modo en que recordamos a Patton, me gustaría escucharla. ¿Crees que se puede confiar alguna vez a un Estado democrático herramientas lo suficientemente afiladas como para hacer lo que hizo OSS, sin tener que cortarse ocasionalmente su propia carne? ¿O crees que historias como estas son exactamente la razón por la que necesitamos mantener esas herramientas a la luz, examinadas, cuestionadas y medidas en relación con los valores en los que decimos creer? Si quieres más historias de la Segunda Guerra Mundial como esta, no solo hayas, sino también las guerras ocultas debajo y detrás de ellas, considera suscribirte y activar las notificaciones, porque por cada general famoso en la portada de una revista, hay 100 hombres en salones de hotel décadas después, todavía tratando de aprender a vivir con las cosas que hicieron y los secretos que, finalmente, eligieron decir en voz alta.